Qué alegría nos da estar otro domingo más en la casa del Señor y también recibir a los que nos ven por medio de Facebook y a las personas que verán el mensaje en diferido a través de YouTube. Así que me alegría ver a cada uno de los que ustedes que están acá. Hágame un favor y salúdese, pásese la mano así, mire, la mano así, diga hola, ¿cómo están? Y que sepan que desde acá les mandamos muchísimos saludos a cada uno de ustedes esta mañana. Vamos a tener un tiempo en la palabra del Señor. Solo estoy localizando al sonidista porque necesito monitores y menos salas. Si pudieran ayudarme por favor con eso. Muy bien. Ok, esta mañana queremos orar, como es nuestra costumbre, y a lo largo de, y eso es una costumbre que empezamos hace ya algunos, gracias, por ahí bastante, gracias, por algunos meses empezamos a orar por las necesidades de nosotros. Fue algo que durante la pandemia, pero si le puedes bajar un poquito por el tema del feedback, fue algo que durante la pandemia continuamos haciendo, gracias, y, y que no hemos querido dejar de hacer, ¿verdad? Es muy válido venir a la casa del Señor con necesidades. A veces hay personas que piensan que cuando tienen necesidades Dios está enojado con ellos y no lo buscan. Algunos otros nos creemos mejor que Dios y pensamos, no, si solo voy a buscar a Dios cuando estoy en problemas, no, ¿verdad? Entonces mejor hasta que esté bien lo voy a buscar. La verdad, sin Dios no la hacemos y en el momento que lo busquemos, que lo encontremos, ¿verdad? Y no importa cómo usted esté, no importa cómo usted sienta, pero hoy traigo una petición específica en mi corazón. Yo quiero que oremos y que usted me acompañe esta mañana por una necesidad que a lo mejor no se había planteado que fuera necesidad. A veces nos falta plata, nos falta paz, nos falta, qué sé yo, salud, y bueno, ya usted sabe tantas cosas. Pero lo que a veces no nos damos cuenta que nos falta más que cualquier otra cosa es hambre por Dios, hambre por Dios. Yo quiero que usted me acompañe esta mañana a orar para que Dios ponga en nosotros hambre, deseo de buscarlo a Él. No parece una petición así como, qué bonito orar por sus finanzas, ¿verdad? Eso es muy claro. Pero yo le aseguro que si nosotros pedimos hambre por Dios, Dios nos la va a dar y nuestras necesidades van a empezar a encontrar el punto de respuesta. Porque el que tiene a Dios, lo tiene todo. Y el que no tiene a Dios, difícilmente tenga algo. Lo digo de nuevo, el que tiene a Dios, lo tiene todo. Y el que no tiene a Dios, difícilmente tenga algo, ¿verdad? Entonces yo lo quiero plantear como una necesidad muy seria. Y a usted que nos ve por medio de una pantalla, también pedirle que se compenetre en esta oración y que podamos todos decirle, Señor, danos hambre por ti. No son las necesidades las que nos tienen mal, es nuestra falta de Dios en esa necesidad, porque la Escritura es muy clara cuando dice, mi Dios pues suplirá para todas vuestras necesidades. Pero ¿quién es la que la suple? Lo que lo suple es Dios. Y entonces yo quisiera que usted me acompañe y que se pueda plantear a usted mismo la necesidad de Dios en su vida. Que Dios nos dé hambre por Él, que Dios nos dé hambre por su palabra específicamente. Que Dios nos dé hambre por Él, por su palabra. ¿Me acompaña? Lo hacemos todos juntos, compenetrados. Acompáñenos también desde esa pantalla. Padre que estás en el cielo,
Señor, tú has dado tu revelación, tú te has dado a nosotros, tú tomaste una forma humana y los humanos te vieron. A nosotros nos ha llegado el resultado de eso, pero yo te pido en el nombre de Jesús, a ti Jesús, que nos des hambre por Jesús, que nos des hambre por Cristo, que nos des hambre por tu palabra, que empieces a poner en cada uno de nosotros un deseo de conocerte, un deseo de compartir contigo, un deseo de amarte, un deseo de priorizarte en nuestras vidas, a pesar de toda la gama de responsabilidades, situaciones y circunstancias con las cuales nos enfrentamos todos los días. Señor, empieza a poner en nosotros el deseo de priorizarte a ti, de entenderte a ti, de conocerte a ti, de conocer la revelación, porque Dios estuvo en nosotros y Cristo Jesús es la imagen de lo invisible. Cristo Jesús es la imagen del Dios no conocido que Pablo predicaba. Cristo Jesús es la imagen del Cordero de Dios que quita el pecado desde antes de la fundación del mundo. Cristo Jesús es la imagen del Dios de Abraham, del Dios de Jacob, del Dios de Isaac. Cristo Jesús es la imagen que David tenía en mente cuando escribió los salmos. Cristo Jesús es la imagen de los profetas cuando ellos profetizaban, valga la redundancia, en tu nombre. Danos hambre por Cristo Jesús esta mañana. Permite que nuestra sed se provoque y luego, Señor, sacia esa sed, sacia nuestra sed, para que podamos llevar eso a cada aspecto de nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Un poquito rara esa oración, pero yo le aseguro que si usted la hace, Dios va a poner hambre en usted. Y bueno, estamos en el segundo tema de nuestra serie. La serie se llama Testigos en todo tiempo y está basada en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Y es que vamos haciendo una avance, un progreso poco a poco, pero despacio es seguro, para conectar cómo es que esa maravillosa congregación del libro de los Hechos vivió su fe, vivió su creencia. Y bueno, hoy toca el tema de evidenciar el poder de Dios, y es el primero de 3 temas que tienen que ver un poquito ya con el mundo espiritual, como lo empezaron a enfrentar. Si a usted le gusta la demonología y andar echando fuera demonios, entonces le va a empezar a gustar lo que vamos a ver. Si a usted le da miedo, no sea cobarde, venga, mírelo y escúchelo, porque realmente lo queremos explicar desde una perspectiva bíblica. Y yo ayer en el estudio enseñaba un poquito acerca de quién es Satanás. En el estudio de Marcos, en la parte 6, quién es Satanás. Y bueno, no le voy a decir quién es. Si lo quiere, vaya a buscarlo, porque el que quiera celeste, por lo menos que le cueste, ¿verdad? Ok, entonces retomamos el tema desde la lectura del último versículo que leíamos la semana pasada. Y es que la semana pasada vimos cómo esa gente fue desplazada, vimos cómo esa gente fue exilada, vimos cómo esa gente fue oprimida, y de todas maneras tenían claro que ellos eran portavoces de Jesús. Muy bien, vamos a ver entonces. Hechos capítulo 8, versículo 4 dice la Nueva Traducción Viviente: así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Y ahora va a empezar a dar la Escritura ejemplos de eso, y uno de estos ejemplos fue Felipe. Versículo 5. Felipe, por ejemplo, dice: se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. La Escritura ya nos ha narrado un poquito de la vida de Pedro y Juan, pero ahora cambia y hay un personaje un poquito desconocido. De hecho, hay 2 personajes que se llaman Felipe en la Biblia. Uno es el apóstol de Jesús, y el otro Felipe
fue un evangelista que vivía en Cesarea, que tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban, pero que es posterior a la narrativa que ahora estamos viendo. O sea, este Felipe es el Felipe que durante 3 años caminó con Jesús. Es uno de los emisarios, es uno de los que ha recibido el poder de Dios para representar a Cristo. Pero Felipe es una palabra griega, no es una palabra hebrea. Es curioso cómo en el primer siglo habían ya Andrés, por ejemplo, también tenía un nombre griego. Su hermano, que se conoció como Pedro, tenía un nombre hebreo, Shimión, el Señor escucha. Pero este helenismo, y por helenismo me refiero a la cultura griega que empezó a permear la cultura judía 2-3 siglos antes de Cristo, este helenismo era rechazado especialmente por las élites que conocían de Dios. Por ejemplo, un fariseo, un rabino, jamás le iba a dar a su hijo un nombre griego. Y sí iba a tender a rechazar los nombres griegos. Hasta el día de hoy, en el judaísmo tradicional se celebra, escuche esto, se celebra como una tragedia un día al año, el día que 250 años antes de Cristo Jesús, la Escritura, el Antiguo Testamento, fue traducido al griego. Es decir, la Escritura se dio en hebreo y 250 años antes de Cristo se tradujo por petición de un rey en Egipto al griego. Hasta el día de hoy se hace un ayuno conmemorando eso. No, lo que le estoy tratando de decir es la cosmovisión israelita que había hacia lo greco, hacia lo griego. Y entonces podemos fácilmente suponer que Felipe era una persona que vivía rechazo de parte de las autoridades religiosas de su época, pero que a quien Jesús no rechazó. No solo esto, sino es tan curioso, me resulta muy curioso a mí ver y entender cómo la Escritura narra que lo envían a Samaria. Esto es un dato clave. Felipe, con un nombre griego, un rechazado, se va a una tierra de rechazados, como lo era Samaria. Nuevamente para Israel, el peor de los insultos era hijo de un samaritano. Ese era el peor de los insultos. Déjeme explicarme. Para un israelita era mejor ser griego, es decir, pagano, que samaritano, porque estos eran la definición de los tibios, ¿verdad? Que tenían paganismo y cosas de la Biblia. Entonces, Felipe, un rechazado, se va a una ciudad de rechazados. Y me impresiona cómo Dios empieza a mover los hilos y cómo usa a las personas de una forma determinada. ¿Por qué Pablo? Y lo planteo como pregunta, ¿por qué Pablo es el escritor de la mayoría de los tratados que después fueron la base de lo que ahora se conoce como la iglesia? La respuesta es sencilla, porque Pablo era un judío nacido en un mundo griego, que hablaba griego, pero que hablaba hebreo y que hablaba arameo, y que iba a poder, por su formación rabínica. Pablo fue un rabino formado a los pies de Gamaliel. Por su formación judía, Pablo era un teólogo, un exegeta, y él iba a poder tomar los términos teológicos de la jurisprudencia y los iba a poder traducir a donde Dios se quería proyectar, a las naciones. Y ese es mi punto de partida para con usted.
A veces pensamos que no podemos ser testigos de Dios, a veces pensamos que no tenemos que dar de Dios, pero yo quiero decirle que todos tenemos algo y que nuestro pasado o falta de pasado, porque muchas personas dicen, no, yo no puedo ir porque no estoy preparado, o yo no voy a ir porque yo he sido una persona mala, yo no puedo ser un testigo de Jesús. Pero aquí están Felipe y luego Pablo para demostrarnos que Dios tiene un llamado individual para cada uno de nosotros para ser sus testigos. No importa dónde estés, si tú eres llamado hijo de Dios por medio de Jesús, Dios te ha escogido para ser un portavoz de su mensaje. Dios te ha escogido para ser un portavoz de su mensaje. A veces no nos pensamos así, a veces no nos conectamos así, a veces pensamos que el trabajo, la obra de ser un portavoz de Cristo Jesús se restringe a los pastores o a los líderes o a los que tienen labia, a los que pueden hablar bien. Pero déjame decirte que donde quiera que tú estés, si Jesús es tu Señor, tú has sido llamado como un Felipe a ser un portavoz del Evangelio en un contexto que te vas a poder relacionar con Él. Así que si tú eres un médico, proyéctate a médicos. Si tú eres un músico, proyéctate a músicos. Si tú eres una persona que se dedica a la enseñanza, proyéctate a educadores. Hay una proyección que Dios tiene para ti desde lo que estás haciendo. Y no solo eso, también es importante decir que tu pasado no importa. Es parte de tu testimonio y es parte de lo que Dios quiere usar. Pero sigamos la lectura. Las multitudes, dice, escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que hacía. Dios tiene tu auditorio. Dios tiene tu auditorio. Este hombre se tuvo que ir porque lo están persiguiendo. Y se fue a Samaria, una ciudad donde probablemente lo iban a escuchar. Dios tiene tu auditorio, Dios ya tiene tu auditorio. No es, y yo realmente estoy impactado por las personas que hacen misiones transculturales. Compartimos con algunas de ellas, es decir, que yo estoy en mi país y me voy a otro país. Eso es asombroso. Pero lo que quiero enfatizar más que nada es que es donde ya tú estás, es en tu contexto. Es en los Zooms de clases, es en los Zooms universitarios, es en el trabajo, es en la actividad que tú ya tienes, que Dios tiene un auditorio preparado para ti. Y que los milagros están relacionados con eso. Si tú lees la Escritura con estos lentes, vas a encontrar que normalmente es en la predicación de Cristo Jesús a personas que no conocen de Cristo Jesús que suceden milagros. A veces que queremos que Dios nos haga los milagros a nosotros para evitar un crecimiento, para evitar atravesar una cuestión. A mí me gustaría que Dios me orar y pedirle, Señor, dame, y que como resultado de esa oración yo me levantara al siguiente día en mi casa, abriera la refrigeradora y estuviera llena de euros y dólares en lugar de leche. Y eso sería un milagro. Pero nunca me pasó y no creo que alguna vez me pase. Los milagros están relacionados con la predicación del Evangelio. Y luego, de repente, la Escritura introduce, así muy... Alguna vez mi papá contó que predicando, alguien se le acercó y le dijo, pastor, usted sí predica bonito. ¿Cómo así? Le dijo, suavecito, suavecito se va dejando el venenito, le dijo. Algo así nos está introduciendo la Escritura, un tema con el mundo espiritual. Así que lea conmigo, muchos espíritus impuros, dice, fueron expulsados. Y si usted relaciona los milagros
con los poderes de la oscuridad, se va a dar cuenta que cuando la predicación de Cristo viene, la predicación del Mesías viene, cuando hablamos de Jesús, lo primero que va a encontrar es una oposición del mundo espiritual, pero que en la expulsión del mundo espiritual es donde están los milagros. Dice, fueron expulsados los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Y hubo mucha alegría en esa ciudad. Ahora, ¿por qué esto le pasa a Felipe? Primero, le pasa porque va, no porque se queda. Le pasa porque va, le pasa porque él está dispuesto a evidenciar el poder de Dios en su vida. Hay algo que Jesús ha estado tratando con él por algún tiempo, y él ha visto la multiplicación de los panes, él ha visto a Jesús caminar sobre el agua, ha visto el intento de Pedro de caminar con Jesús en el agua, él ha visto la muerte, ha visto la resurrección, él es un testigo y tiene un entrenamiento. Y déjame decirte que la vida cristiana es precisamente eso, un entrenamiento. Todo lo que tú enfrentas todos los días es un entrenamiento, y por eso esta mañana orábamos para que Dios nos dé hambre por Jesús, para que hagamos las conexiones de que cada situación y circunstancia que vencemos en nuestra vida es un entrenamiento de Dios para que podamos servirle. En lugar de vernos como víctimas, en lugar de vernos como que Dios no nos quiere, en lugar de vernos como que las personas no nos quieren, o los problemas que tenemos con ella, todo es un entrenamiento, todo ha sido un entrenamiento. Y un día, en el capítulo 2 de Hechos, Felipe están con los 120 y la cosa está buena, y de repente ¡pum!, desciende visiblemente sobre ellos el poder de Dios, el Espíritu Santo. Se les aparecen una especie de señales encima de sus cabezas, y ellos reciben una infusión de poder. La vida creyente solo se puede vivir con esta infusión de poder, sabiendo que Dios nos ha llamado no a vivir una vida de víctimas, no a vivir una vida sin poder, sino una vida poderosa. Y a veces queremos que esta vida poderosa se manifieste primero exteriormente en lo que hacemos, pero tenemos el orden un poquito equivocado ahí, porque el poder de Dios ha venido primero que nada para someter nuestra carne a la palabra de Dios, para someter nuestras inquietudes, para someter nuestra humanidad, nuestra corrupción, y vivir en la palabra de Dios. Ese es el poder que Dios le dio a Felipe, y cuando Felipe lo tuvo lo suficientemente claro, entonces pudo ir y enfrentarse a la oposición. En la Biblia la palabra espíritu no es una especie de fantasma y como un ser como fantasmagórico, sino la palabra espíritu quiere decir 4 cosas. Se le dice espíritu ruach al viento, se le dice espíritu a la mente, ¿verdad? Mas vosotros habéis recibido la mente de Cristo, dice. Ahí en hebreo es el ruach, es el espíritu de Cristo. Si los traductores fueran conscientes en traducir, y en lugar de escoger las palabritas, si fueran más conscientes, tal vez sería un poco más fácil. Pero la segunda cosa es la mente, la tercera cosa es poder. Entonces, cuando la Biblia habla, por ejemplo, de la palabra Ruach HaKodesh, que es la promesa que Dios le dio a Abraham, que es la promesa de que ellos serán mi pueblo, que es lo que Cristo cumplió, que es lo que nosotros nos pasa cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Ya no esperamos un Pentecostés, sino eso sucede cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo. Ahora, realmente el término Ruach HaKodesh no quiere decir Espíritu Santo, así lo tradujeron. Quiere decir el poder de la santidad. Y entonces aquí tenemos un hombre
que tiene el poder de la santidad. Ruach, poder, HaKodesh, la santidad, el poder de la santidad. Es el poder de Dios para vivir como Dios, como pueblo de Dios. La promesa a Abraham finalmente en nosotros, el poder, y que tiene el poder para someter la humanidad que todos tenemos, sus limitaciones, sus propias corrupciones mentales, tiene el poder para someter sus temores, sus iras y todo lo que vive a la voluntad de Dios, a la santidad de Dios. Ese hombre ahora se encuentra con espíritus de la impureza. Espíritus de la impureza. Eso quiere decir espíritu inmundo, Ruach Tumá. Son conceptos que están en la escritura y que a veces se nos han escapado. ¿Y qué es un Ruach Tumá? Como decía el chiste aquel, ¿verdad? El demonio azul. ¿Qué es un demonio? No se los voy a contar porque luego me regañan que hay muchos, muy repetidos, ¿verdad? ¿Qué es un demonio? Es un espíritu de impureza. O sea, si seguimos la lógica de lo que significa en la Biblia, un poder de la oscuridad para generar impureza en nosotros. Y cuando nosotros vemos la obra de Jesús en el madero y la entendemos desde su Torá, desde su palabra, desde Levítico 16, específicamente, nos damos cuenta que Dios vino a hacer una reconciliación entre el hombre y nosotros de tres cosas. Esto creo que lo prediqué hace un mes. Pero las cosas, los aspectos en los cuales Dios vino a hacer una reconciliación en nosotros es pecado. Eso es de cajón. ¿Y qué es pecado? Quebrantar la ley de Dios. Pecado es hacer lo que la ley de Dios me dice que no haga, o no hacer lo que la ley de Dios me dice que sí haga. Segunda cosa, rebelión. ¿Qué es rebelión? Pensar que yo soy bueno por mí mismo y que no necesito de un Salvador. Por ahí mucho el libre albedrío. Yo puedo decidir. Eso es la rebelión. La rebelión es pensar que mi opinión, que mi forma de pensar o que mis emociones están por sobre la palabra de Dios. Y es un aspecto en el cual nosotros nos cuesta conectarlo. Y tercer, son las impurezas. ¿Y qué es una impureza? Bueno, no voy a entrar a discutir cada una de estas tres cosas porque es muy larga, pero una impureza es el resultado de vivir en un cuerpo corruptible y tiene una influencia en nuestras conductas. Las impurezas pueden enfermar, las impurezas pueden enojar. Si usted es demasiado enojado, demasiado deprimido, demasiado propenso a dejarse llevar por sus emociones, probablemente tenga una impureza y usted necesita ser libre de esa impureza. Era lo que le pasaba a los samaritanos. En castellano, pues, si más le gusta, son demonios. Pero son poderes de la impureza, son poderes de la oscuridad que se toman de nuestra corruptibilidad que todavía hay en nosotros, porque no seremos libres de la presencia del pecado hasta Jesús no regrese por segunda vez. Y por eso, cuando vencemos una cosa, hay otra cosa que vencer. Y por eso el camino de la santidad es eso, de gloria en gloria. Y Dios ha venido y envió a Felipe para enviar libertad. Vamos a ver la próxima semana, para que usted no se quede así, bueno, esto es muy básico, pastor. Vamos a ver un poquito lo que pasó entre Felipe y un tal Simón, que era mago. El punto es, el enemigo de nuestras almas tiene poderes que los ejecuta de esta manera sobre nosotros para mantenernos subyugados. Por eso el tema de esta mañana es evidenciando el poder de Dios sobre nuestra vida, porque ¿a quién servimos? A veces nos dejamos llevar por el poder de la impureza.
veces ni lo pensamos, ni lo meditamos y nos dejamos llevar por las cosas y no conectamos que hay una palabra de Dios y que el poder de Dios está en nosotros para vivir esa palabra. Muy bien, según lo aprendido en Felipe o de Felipe esta mañana, quiero hacer dos conexiones con usted. Primero, Dios ya tiene tu auditorio. Tú a lo mejor te has hecho el loco, yo a lo mejor me he hecho el loco, pero nuestro mayor trabajo y responsabilidad ahora en la vida cristiana es ser testigos de Cristo Jesús. Mientras más rápido lo conectemos, más creyentes en victoria vamos a ser. Si Dios no te dejó aquí para que triunfes sobre toda la... No, tu responsabilidad principal es, porque ya te dio el Espíritu Santo, el Espíritu de la santidad, ya te dio el poder para vivir en sus mandamientos. Entonces tienes que empezar a tomar control de eso y luego ser un testigo. Lo que quiero decirte y que Felipe nos enseña esta mañana es que él ya tiene tu auditorio. Lo que tal vez no tenga es tu complicidad. Y esa es mi demanda esta mañana para cada uno de nosotros. Evidenciamos el poder de Dios en nosotros cuando no callamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y si no tenemos algo que decir de que Dios ha hecho por nosotros, entonces necesitamos recibir a Jesús como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia entre la vida y la muerte. O necesitamos conectarlo nuevamente, que Dios ya ha hecho todo lo que tiene que hacer para salvarnos y la vida eterna es un hecho. No hay algo, no hay milagro más grande que ese. Ese es el milagro de milagros. Y me atrevo a decir que este es un buen tiempo para hacerlo, porque a diferencia de los apóstoles, nadie lo va a venir a sacar de su casa para echarlo, bueno, a menos que usted no pague la renta, pero es otra cosa. Nadie lo va a venir a sacar de su casa para asesinarlo, nadie lo va a venir a sacar de su casa para perseguirlo. Sí, se van a burlar, sí, lo van a ridiculizar, sí van a hacer chistes, pero nos consideramos dichosos cuando por causa de Él nos quieran avergonzar. Y número 2, querido hermano, debes de empezar a ser consciente del mundo espiritual, porque te vas a enfrentar a eso. Recibe el poder de Dios para enfrentarlo en tu vida, pero luego tienes que saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino hay poderes de la impureza que Dios te ha dado la autoridad de enfrentarlos. Aquí no vemos a un Felipe, mire, venga Señor, ¿será que le puedo echar fuera? Usted tiene su demonio ahí, ¿será que se lo puedo echar fuera? Aquí vemos a un Felipe tomando autoridad, entendiendo el mundo espiritual y echándolo fuera. Si tienes la disposición de ir, Dios te da la autoridad de ir. Por eso lo tenemos como mandato nosotros. Solo quiero recordar que el punto de partida es, nuestro mensaje es que Cristo Jesús, Jehová Dios, vino, tomó forma de hombre, tomó forma humana, murió, resucitó y ha puesto su espíritu en nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero desafiarte esta mañana, aterrizando el tema, a ser un hombre o una mujer que experimente ser un vaso de honra de Dios, un vaso de su poder, por medio del cual Él pueda libertar a otros. No se trata de algo imposible, se trata de algo que con solo ser de la fe de Cristo podrías hacer. Con solo ser de la fidelidad de Dios podrías hacer, porque Él te ha traído en un proceso de enseñanza,
durante toda tu vida cristiana. Él te ha traído en un proceso. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero tienes las herramientas que hoy tienes para servirle a Dios como se debe. Yo quiero desafiarte a conectar que esta es la razón de la vida cristiana, que si la vida cristiana como única razón fuera llevarte al cielo, en el momento que tú recibes a Cristo, pura película de ¿quién eran los que llegaba a una cabina telefónica y se tiraba al otro lado? ¿Cómo se llama esa película, perdón? Matrix, gracias. ¿Se acuerda de Matrix, verdad? Los muchachos jóvenes que no la han visto, no se preocupen. Yo tampoco la entendí, pero había como 3, 4 Matrix. Que la gente de alguna manera se iba a otro mundo. Si la salvación era eso, cuando tú hubieras recibido a Cristo, ¡pum!, te irías. Pero no es eso. Porque Dios quería que tú fueras su testigo. Su testigo en todo tiempo, evidenciando el poder. Evidenciando el poder de Dios. Hay mucho mal allá afuera. Hay mucho mal allá afuera. Hay mucho poder de las tinieblas allá afuera. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y tu papel cristiano es llevar el poder de Dios que ya está en ti hacia las personas. Oremos. Padre que estás en los cielos, yo quiero ministrarnos esta mañana. Tú que nos sintonizas, yo quiero invitarte ahí donde estás a hacer una oración con nosotros. Aquí en la iglesia es muy fácil orar, todo el mundo cierra sus ojos. Pero tú que nos estás viendo ahí donde tú estás, yo quiero invitarte a que te desconectes de lo que tienes a la par. Ya habrá tiempo para eso después. Y ahora te conectes con Dios y recibas esta oración. Y recibas esta oración. Yo quiero invitarte a imaginar tu vida como un vaso. Imagina que tú eres un vaso y que Dios quiere llenar de su poder para ser testigo, es decir, compartir. Entonces, ¿sabes qué? Mejor imagínate que tú eres un pichel que va a repartir el poder de Dios. Un pichel que va a repartir de Dios. Ponte esa imagen en la mente. Y yo quiero que mientras tú recibas esta oración, tú veas el poder de Dios circulando en tu vida, llenando tu vida. Sí, solo Él puede calmar la sed, solo Él puede traer paz, solo Él puede traer victoria sobre lo que hoy estás enfrentando. Es el poder de Dios. Te estoy hablando de vencer, pero no vencer por vencer. Te estoy hablando de vencer para compartir. Vencer para compartir. Así que ahí donde estás, yo quiero invitarte a que te conectes ahora con el Señor. Mírate como un pichel y en este momento solo vas a conectar lo que ya ha pasado. Quizás lo has olvidado, porque cuando tú fuiste salvo, Dios te llenó de poder. Dios llenó tu vaso. No es algo que va a pasar en el futuro, pero yo necesito que lo conectes. No es algo que va a pasar a futuro. Así que yo te invito en este momento que tú veas tu ser que se llena nuevamente. Y quizás es solo abrir los ojos a algo que ya está ahí, pero que las dudas, qué sé yo, tanta cosa, el día a día, todo lo que pasa ha ido permeando. Padre, permítenos conectar. ¿Qué significa desde tu palabra tener el Espíritu Santo? Tener el Espíritu de la santidad. ¿Qué significa desde tu palabra tener el poder para ser santos en nuestra vida? Y ver, Señor, que nuestra copa está rebosando. Así como dice el Salmo, mi copa está rebosando. Tú has elegido darnos tu espíritu. Tú has elegido darnos tu poder. Y en donde están viendo esta mañana, que las personas puedan conectar, que tú has
colmado sus copas con el poder tuyo, que tú has colmado su ser, su vida con el poder tuyo, que esto empiece a desplegarse en esta sala también, que tú has colmado a los que estamos acá con tu poder. En el nombre de Jesús, yo quiero invitarte esta mañana a hacer esa conexión mientras yo hago la invitación para recibir a Cristo. Quiero que tú tengas una charla con Dios y le digas: gracias por el poder que me has dado, gracias por la salvación que me has dado. A veces no lo he conectado, perdóname, Señor. Si tienes que arreglarte con Él, lo que tengas que arreglar, dile: perdóname, Señor, pero yo quiero ser un testigo, yo quiero ser, Señor, un hombre o una mujer poderosa en ti. Y mientras tú estás haciendo esa oración, si tú nunca recibiste a Cristo Jesús, donde quiera que estés, yo quiero invitarte a decir estas palabras conmigo para reconocerlo y que tú puedas experimentar lo que hoy estamos hablando, el poder de Dios. Di conmigo: Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios, que has venido en carne, que moriste por mí, pero también resucitaste y estás sentado a la diestra del trono de la majestad. Es decir, estás sentado en las alturas incomprensibles para mí. Yo te pido, te ruego que me aceptes como tu hijo. Quiero que seas mi Salvador a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Conecta eso. Si hiciste esa oración, por favor, encuentra la manera de hacérnoslo saber. Hay un formulario ahí. Si tú estás acá y hiciste eso por primera vez, sería bueno que al final del servicio te quedaras un momento y lo pudiéramos platicar. Sé que por protocolos yo no puedo pedirte que pases, ni lo voy a hacer, pero si tú hiciste eso por primera vez hoy y estás acá, que sepas que queremos apoyarte y ayudarte. Señor, yo oro para que tu poder ahora nos haga ir y nos haga a ser testigos tuyos en todo tiempo, evidenciando que es en tu poder, que es en tus fuerzas, que es en lo que tú eres. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que esta semana sea una semana de bendición para tu vida.